Ahí hay un hombre ahí bastante joven durmiendo en el césped. Bueno, acá desgraciadamente hay muchos que están en esas condiciones, pero yo digo siempre una cosa: si tú eres joven y tienes salud y estás en esas condiciones, es porque tú quieres, porque trabajo tiene que haber. Si los cubanos llegamos acá y encontramos trabajo, ¿cómo tú no vas a encontrar trabajo? Vamos a probar. Nosotros le ponemos queso. Pero le ponen queso. Espérate. Sí. No, pero pruébalo primero sin queso. Ok, vamos a probarlo sin queso. Ok. Y después hacen lo que se les guste. Ay, qué rico. Qué rico, se te deshace en la boca. Vieron, la gente se pone aquí en la orilla y bueno, se viene aquí a bañar, aprovechando el calorcito. Todos los días me estoy como ingeniando cómo entregarles las donas. Las donas, ¿cómo es? A ver, dime. Sí, son 5, están muy prolijas, 150. Está bien, me voy a quedar con una, vaya. Qué grande. Qué bueno está esa cámara, vos. ¿Sí, Qué bueno. Este video comienza como uno que comenzó hace algunos días, intentando tomar un bus. En esta oportunidad vamos a dirigirnos hacia San Carlos. San Carlos, digamos que es una especie de municipio acá dentro del departamento de Maldonado. Una seguidora del canal nos estuvo invitando a su casa a almorzar y dije, mira, vamos a ir a San Carlos, que tenía que ir sí o sí a grabar y a tomar el ómnibus. Mira, la 24. Pues mira, nos fuimos. Ay. Qué clase de suerte tuvimos. Saliendo de la casa se había ido otro ómnibus que iba a San Carlos. Bueno, pensé que no llegamos ya. Con nada, 5 minutos para parar y llegó el otro. Vacío, ¿no? ¿Para qué otra ciudad? No hay nadie aquí. Ayer por la noche salimos con la familia de un colega acá del canal, igual, seguidor del canal, y él nos explicó que pues tomáramos este bus el 24. Y bueno, familia, dio tanta la coincidencia que este fue el que tomamos por acá. Esto por supuesto todavía es Maldonado, ¿no? Ya nos bajamos del bus. Estamos acá en el Museo Histórico de San Carlos. Está abierto, ¿eh? Al parecer es, bueno, para contarte la historia de San Carlos y tal. El museo se aloja en una antigua construcción de 1782, que fue comandancia de los españoles en la villa de San Carlos. Se inaugura en 1976, remodelándose para posibilitar el desarrollo de actividades culturales y muestra de artes plásticas. Expone objetos y elementos de más de 2 siglos de historia de San Carlos y su región. Como tal, la ciudad fue fundada en 1763 por el gobernador español Pedro de Ceballos en su campaña de colonización en el continente americano, con el objetivo de detener el avance portugués sobre el territorio de la Banda Oriental. Los primeros 5 años llevó el nombre de Maldonado Chico hasta que se le instituyó un patrono. Su nombre hace honor al rey de España, Carlos III de Borbón. Con el tiempo, San Carlos se constituyó un valioso productor agropecuario, abastecedor del este y el sur del país. Bueno, acá tienen afuera este enorme cañón. Miren esto. Magnífico, ¿eh? Al segundo piso del museo también puedes entrar, o sea, no tienes que pagar nada, es absolutamente gratis. Y bueno, la verdad es una experiencia magnífica a las personas que les gustan ese tipo de antigüedades, de historias. Hasta una muñeca había adentro que le regaló un coronel, bueno, un miembro de su familia, ¿no? Una niña. Súper interesante. Bueno, ahora nos encontramos acá en la plaza central de San Carlos. Fíjense, aquí tienen una especie de monumento en honor a Leonardo Olivera, que es el héroe de por acá.
Y bueno, a los heroicos carolinos, servidores en la guerra de independencia nacional. Carolinos, ese gentilicio de acá. Está curioso, peculiar, está curioso. Quiere decir que los habitantes de acá son carolinos. Si yo viviera acá en San Carlos, me pudiera llamar Frank el Carolino. Está bueno, está interesante, curioso. Primera vez que veo un gentilicio así local, ¿no? De un pueblo que sea bien peculiar. Pero bueno, miren, ya este parque me enamoró, la verdad. Miren esta sombra. Miren esta sombrita. Acá no es que haga mucho calor en Uruguay en general, ¿no? Ustedes saben que el clima por lo general es templado la mayoría del año. Ahora estamos en verano y quiero aclarar una cosa a muchos amigos que me están diciendo que salga de Maldonado a grabar. El tema es que en Maldonado y cerca de Maldonado se encuentran muchas playas, muchas zonas de playas. Entonces, si no aprovecho esta época de verano para grabar esas zonas como Punta del Este, las playas Mansas, las playas Bravas, me dijeron que fuera a Rocha a grabar también las playas que hay en Rocha, estaría desaprovechando la mejor época del año para grabar toda esa zona. Y la verdad, o sea, no tiene sentido ir en el invierno uruguayo a una playa porque no va a haber absolutamente nadie. La idea es pues ver el ambiente. Vean acá como pues le echan agüita al césped para tratar de mantenerlo verdecito. Ahí hay un hombre ahí bastante joven durmiendo en el césped. Bueno, acá desgraciadamente hay muchos que están en esas condiciones, pero yo digo siempre una cosa: si tú eres joven y tienes salud y estás en esas condiciones es porque tú quieres, porque trabajo tiene que haber. Si los cubanos llegamos acá y encontramos trabajo, ¿cómo tú no vas a encontrar trabajo? Entonces, bueno, vamos a seguir viendo la plaza. Son muchas cosas que hay que ir debatiendo poco a poco a medida que vayan saliendo. Bueno, miren, por acá tenemos composición Luis Blanes, Montevideo. Modelación, estudio de escultura de Costa Florencia, Italia. Aquí tenemos al general José Artigas, jefe de los orientales. Los que le mencioné al inicio, pues al parecer fueron los que hicieron, remodelaron o le dan mantenimiento a esta magnífica escultura de José Artigas. Digamos, uno de los héroes principales acá. Un día me dijeron que era el José Martí de los uruguayos. O sea, José Martí es el héroe nacional de Cuba, digamos el cubano más universal que existe. Si hablas de Cuba tienes que hablar de José Martí. Bueno, si hablas de Uruguay tienes que hablar de José Artigas. La verdad, un personaje histórico muy importante para los uruguayos. Ya les digo que me enamoró el lugar porque es muy tranquilo. En general, este pueblo de San Carlos es muy tranquilo. Y bueno, esta plaza con estas sombras, que ahora en verano viene de maravilla, en invierno supongo yo que en la sombra tenga que haber más frío. Pero la verdad, el parque sí está muy bonito y ustedes no me van a dejar mentir, porque yo les puedo describir el lugar, pero ustedes también tienen ojos, oídos y se pueden percatar de las cosas. Y vean, ese verdor que hay es increíble. En el centro cae un sol como para que ilumine al prócer acá de Uruguay. Y bien, el parque es súper limpio. Lo único así que hay son hojas, pero bueno, eso es naturaleza viva y se nota que la limpian todos los días, porque no es que te puedes encontrar un bulto en una esquina, no, nada que ver. El parque, la verdad, muy bonito. Y bueno, están viendo cómo lo riegan. Fíjense como aquí también, al parecer, un poco en la mañana como que lo han regado para que se mantenga el césped verde. Algo muy bonito, la verdad. Tenemos por acá. Vamos a cruzar para acá. Esta zona sí es de tierra por aquí. ¿Vieron? La municipalidad de Maldonado, la ciudad de San Carlos, en su bicentenario. Miren, una tarja en honor, ¿vieron? Algo increíble. Yo no sé los amigos si les gusta los datos históricos, ver lugares así antiguos como los museos y eso, pero a mí me apasiona muchísimo, la verdad. Y vean esto, estamos ahora justo en el centro. ¿Miren? Esto tiene pinta de ser una fuente, capaz que empieza a sacar agua. Bueno, ahora no está sacando agua y no lo veo mojado, así que no tiene pinta de que esté funcionando en un buen tiempo. Pero bueno, acá tenemos a la iglesia de acá de San Carlos. Fue la segunda iglesia en construirse acá en todo Uruguay. Por supuesto, la primera es la catedral de Montevideo y luego fue la iglesia de San Carlos. Entonces esta es la segunda iglesia que se construyó en todo Uruguay. Fíjense ustedes para que vean que esto, a pesar de ser un pueblito tranquilo, calmado, o sea, puede tener sus cosas como en todos lados, ¿no? Como me dicen los uruguayos, bienvenidos al paisito
que está bastante bello, pero no todo es color de rosa. Bien, dice aquí, España a los fundadores de la ciudad de San Carlos, 1763-1963. Otra tarja más por el bicentenario. Portugal, en recuerdo de sus hijos que poblaron esta ciudad. Hasta portugueses hubo acá. Vamos a entrar un poco acá a la iglesia. Ahora mismo les recomiendo que me empiecen a seguir en Instagram, Frank el Máquina. Les voy a estar dejando el nombre por acá, porque les voy a estar poniendo fotos de todos los lugares que estamos visitando, incluso con alguno que otro dato histórico a los amigos que les guste. Vamos a ver si podemos entrar a la iglesia. La actual iglesia de San Carlos Borromeo, la tercera construcción desde su precaria edificación en barro y paja del año 1763, se comenzó bajo la dirección del Padre Amenedo en el año 1792, cuando se colocó la piedra fundamental. Se inauguró consagrándose matriz en 1804 y ha sido declarada Patrimonio Histórico Nacional por el gobierno de Uruguay, puesto que es la iglesia más antigua que se mantiene en su planta original. Si se presta atención al friso de las torres, se verá que tiene incrustados platos y jarras de porcelana. El caso es que cuando se estaba en plena construcción de estas torres, se hizo un banquete y para recordar el hecho se reutilizó esta vajilla para ornamentar los frisos. También se pueden observar las fuentes y jarras incrustadas en los ángulos de las torres que ofician de pilas del agua bendita. Y uno de los aspectos más interesantes de la iglesia son las antiguas lápidas que se encuentran en el fondo. Bueno, esta es la lápida de una esclava del coronel Leonardo Olivera, que vieron la muñeca que estaba en el museo, que ese era el coronel que había regalado la muñeca a la niña. Pues aquí está los restos de la esclava. Interesante. Miren, por acá también tienen estos contenedores gigantescos para el reciclaje y demás. Miren acá como las fachadas, por lo menos aquí en el centro de San Carlos, son así estilo colonial. ¿Vieron? Me recuerda muchas zonas de Cuba. Bueno, llegamos acá a casa de Daniela, ¿verdad? La familia de Daniela aquí nos invitó a almorzar y bueno, ya este es el momento de la comedera del video. Ustedes saben que siempre tiene que haber comida, tarde o temprano en el video, ¿me entiendes? Y bueno, vamos a empezar acá, estamos aquí charlando cosas de Uruguay, de Cuba, conociendo, digamos, o sea, el significado de algunas palabras y eso, y contando cosas acá de Uruguay y tal. Y nosotros de Cuba, bueno, ustedes saben, están erizados con todo lo que estamos contando, pero todo bien chévere. Y lo primero que hicieron fue, nos prepararon esta picadera por acá. Este queso, ¿cómo se llama? Gruyère. Gruyère. Esto tiene buena pinta. Vamos para allá. Se lo estaba perdiendo. ¿Ah, no le tus miedo? Él no, pero yo sí. Hablaba, él hablaba. Sí, él estaba entretenido con la muela y la cosa, ya me estaba metiendo el queso. Fíjate que yo Hay dije, más, comen tranquilo. yo dije, déjame ir a comer porque ya Claudia, ustedes saben cómo es aquello, ¿me entienden? Es que mira, me pusieron el platico, la picada la pusieron delante de mí. Como que me vieron la cara tan muchera y dijeron, ya tú. Dije, déjame hacer una pausa aquí. Mira aquello, no te la pierdas, no es fácil. Si no corto aquí un momento y eso, me quedo sin picadera. Estamos preparando ñoqui aquí. Claudia está aprendiendo. Sí, todavía está aprendiendo, así que- Para hacer ñoqui es una comida rápida y barata. Y más que tú no haces tuco, haces salsa. Quedan ricos con salsa, a mí me gusta. Ah, Pero a mi hija no. mira que bien. Entonces eso no es moscada y lo vamos puré de papa. ¿Viste que le eché bastante? Sí. ¿Te diste cuenta? Porque no es tan invasiva, entonces el sabor se pierde si le echas poco, no lo sientes. Aunque la huele fuerte, ¿viste? Sí, tiene su olor penetrante fuerte, ¿eh? Pero no es. El Cuando lo sabor puse, Se no- pierde ahí. se pierde, por eso le eché bastante. Esto te haces una tarta o una tortilla. Sí, ¿eh? Y claro, porque la gente que hace dieta la hace con claras nada más, porque la llaman gorda. Ah, sí, ¿verdad? Sí. O sea que sí. Eso puedo dejar todo, tipo, todo lo, ¿sabes? Para no desperdiciar nada. Y todo se reutiliza. Todo, Sí. todo. Si no haces un merengue. También, un postre, ¿eh? Eso. Para café. Para café no, para chocolate caliente. ¿Sí, eh? ¿Te gusta el chocolate caliente?
Sí. Acá es el frío. Bueno, Ya sí. vas a pasar frío ya. Sí, ¿Eh? te va a encantar el chocolate caliente. A mí me gusta el frío. ¿Viste, Claudia, que lo unes apenas con harina? ¿Viste? Es como una masa. Claro. Dale, echa un poco de harina para que tenga consistencia, ¿viste? Exacto, pero muy poca, ¿te diste Muy cuenta? poca, muy poca, muy Sí, poca. pues, sí. Si ves que se te pegotean las manos, le pones un poquito Un más. poquitico más de harina. Pero ahí le vas echando así, lo vas espolvoreando. Unos ñoquis. ¿Eso es un plato muy tradicional acá en Uruguay o...? Sí, porque somos muchos, todos somos descendientes italianos. Ah, italiano. Mira qué bien. A ver, ¿cómo se hace eso? Mira, ¿viste? El Ajá. dedo, tac, y lo vas girando despacio, ¿viste? Y ahí te queda con la formita. Ah. Porque ahí sube más rápido. Quedan bien ricos. Ah, Acá los ¿Entendés? comemos todos los 29. mira. Ah, sí, me han dicho eso, que son todos los 29 de cada mes. Porque dice que un cura Mm. no tenía nada para comer, era fin de mes, ya sé, no sé, de 1400, 1300, no sé de Sí. qué fecha, y tenía papas. Entonces con las papas hizo ñoqui. Por eso es que se comen los 29. La historia de ñoqui. Y la Mira tú. historia del ñoqui, no sé si es cierta, pero bueno. Algo de cierto debe tener, ¿verdad? Porque... Pero también casi viste no que viene las nadie. comidas ricas siempre empezaron por el hambre. Sí, sí, es verdad. Claro, y después pasaron y las perfeccionaron. Hay gente que los corta todos y después les pasa. A mí no me gusta hacer eso. Y darle la vueltecita y ya más nada. Sí, nada más. Esto lo aprendí desde chica porque en mi casa hacían una mesa enorme, éramos 14. Entonces todos los niños pasábamos los ñoquis por esto. Entonces de chica los aprendí a hacer. Mira tú, salen como caracolitos. Yo te escuché que preguntabas, ¿y esto qué es? Y yo decía, ñoqui, ¿qué va a hacer eso? No los compres, que son horribles. Ese ñoqui. No los compres, que son horribles, pensaba. Claro, porque quien come ñoquis de papa no le gustan los ñoquis de fábrica de pasta. ¿Y los que hay en las tiendas de qué son? De harina, nena. De De harina. harina. Son... Ah, es como el fideo normal de toda la vida ya. No es... Miren este pollo, gente. Miren estas pintas de ese pollo. ¿Qué presa te gusta de pollo? Dios mío. ¿Eh? ¿Qué presa te gusta? ¿Qué parte del pollo? ¿El mulito o bueno, es que ahí es pechuga también y todo ¿Mulo eso? o pata? O pechuga, lo que quieras. Qué decisión más difícil. Nosotros le echamos mucho queso rallado, pero eso Le queda... robaste el tenedor a Y le ella. doy el mío. No, tranquila. Eso tiene una pintaza, pero bueno. Bueno, esperemos que les guste. No, si a mí me dijeron, ven para acá que estos son los mejores ñoquis de San Carlos. Y yo dije, bueno, tenemos que ir Yo para te allá. yo te vi que tú dijiste, Daniela lo hará muy bien. Tenemos que ¿Y ir a ti para allá qué a presa probar te eso. gusta? La que sea, cualquiera. No, cualquiera, me da lo mismo. No, cualquiera, esa misma, da igual, la verdad da igual. Yo, ¿Esta? sí, esa ¿Pero misma. esta pechuga? Eso mismo, da igual. Dale. Pero te sirves más de ahí si quieres. Ok, qué bonito sonó eso, Claudia. Para más linda. Siempre Claro. más. O come carne que sobra. Come carne que sobra, ¿eh? No, de acá cuando te invitan a comer carne, comes carne. ¿No? Ay, ay, ay. Queda llenas aproximadamente 15 días. Por mañana, Ay, Dios. que van a comer asado. Mañana nos invitaron a un asado, que eso será un video para el canal de nosotros dos. Bueno, ya que se sirva todo el mundo aquí, para entonces poder hacer La bendición. la bendición de probar, ¿me entiendes? Probar esto aquí, que es primera vez que lo estamos probando y no lo compramos por ahí, ni no, casero, casero. como se come aquí en Uruguay, bueno, los originales. Bueno, chiquitines, buen provecho. Vamos a probar. Ah, nosotros Acá. le ponemos queso. Ah, pero le ponen queso, espérate. espérate. No, pero pruébalo primero sin queso. Ah, ok, si quieres. vamos a probarlo sin queso. Ok. Y después hacen lo que se les guste. Ay, qué rico. Qué rico, se te deshace en la boca. ¿Te gustó el tuco? Que te vi que pusiste la cara media rara cuando... Mira, Porque mira. no, era demasiada salsa y lo veía medio raro así. Y a mí las cosas con mucha salsa no. No, y la salsita tiene así algo gustico picantico, ¿verdad? No. Ah, sí, paprika. 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 ¿Esto el queso con las manos así? Sí, Ya, ok. Está bien. salvo que te dé asco. No, que me va a dar a mí. No, que metimos todo en la mano. No, hombre, no. Luego del almuerzo, pues salimos a conocer otro de los lugarcitos así, que, o sea, de más renombre populares que tiene acá San Carlos, y es el Teatro Municipal de Verano. Vean, San Carlos, capital del carnaval. Acá en Uruguay se realiza un carnaval que dura finales de enero, todo el mes de febrero
e inicios del mes de marzo. Dicen muchos acá que es el carnaval más grande del mundo, el más largo, el que más días tiene de duración. La verdad, yo estuve investigando y pues sí, por lo menos en días de extensión es uno de los carnavales que más dura. O sea, estamos hablando de los últimos días de enero, todo el mes de febrero y el inicio de marzo, que ya es cuando se viene acabando la etapa o sea, de vacaciones acá en Uruguay. Y bueno, llegamos hasta este punto acá, que es este parque verde, que se los vamos a mostrar ahora. Esta es la zona aquí del teatro. ¿Vieron? Voy a ponerme unos lentes porque hace bien aire. Sí, parece que están reformando esto acá. Miren, quiero enseñárselos para que vean una cosa acá. Vamos para acá. Fíjense ustedes cómo es una especie así de anfiteatro. ¿Vieron? O sea, al aire libre. Miren acá cómo tiene agua del propio arroyo. Es algo bien curioso, ¿eh? O sea, aquí están sentadas las personas y mira cómo ustedes tienen esto. Esto no está roto porque se derrumbó y está abandonado. No, o sea, al parecer están demoliendo eso porque van a hacer algo, montar algo nuevo. Atrás de este muro de aquí se ven materiales de la construcción y bueno, está puesto, se nota que todo está nuevo, pintado, ¿no? Y que bueno, lo están demoliendo para construir algo. O sea, esto no es un lugar abandonado ni nada por el estilo. Esto aquí todos los años se realizan actividades. ¿Veis? De hecho está pintado. Ya el agua la pueden ver así porque bueno, es el agua de un arroyo y eso. Se los explico porque ustedes saben que aquí desgraciadamente en los videos a veces mostrábamos lugares destruidos en Cuba y eso, y era porque se había dejado el abandono. Pero bueno, acá se ve así este tema un poco que demolido porque van a hacer algo nuevo ahí, ¿ves? Pero nada que ver con aquellas referencias que tenemos nosotros. Vean ahí como hay jóvenes disfrutando del arroyo. ¿Vieron? La gente se pone aquí en la orilla y bueno, se viene aquí a bañar, aprovechando el calorcito. Está, bueno, es agua de arroyo, el agua del río es así, ¿no? Pero se ve el fondo, está bastante limpia, la verdad. Muy bonita. Vean lo que yo les decía, que hay materiales de la construcción aquí atrás, ¿no ves? Como levantaron tierra y los árboles que habían. En fin, que parece que están montando algo ahí o remodelando, arreglando un poco. Vean, esto es un puente que pasa por encima del arroyo. ¿Vieron? Miren qué bonito. Y a mí lo que me gusta de esto es que el agua no está contaminada. O sea, la ves de ese color porque bueno, ese es el color natural que tienen los ríos, ¿no? El fondo, así es la naturaleza. Pero no está contaminada, o sea, no es un agua o un arroyo que bueno, luego vienen los desperdicios líquidos y eso de la ciudad. Nada que ver con eso, la verdad. Miren qué bonito. Si eso existiera no hubiesen personas ahí bañándose. Quiere decir que el agua está bastante limpia. San Carlos no es que sea una gran ciudad, ya les digo, es un pueblito, pero bastante tranquilo, ¿ok? Para no ser grande tiene sus cositas que uno puede disfrutar. A lo mejor los amigos que viven acá están como que aburridos, ¿no? De tanto disfrutar de estas zonas, pero alguien que venga aquí por primera vez, pues bueno, esto me parece genial. Ya de por sí cae un arroyo que tú te puedas bañar acá y que el agua no esté contaminada, pues excelente, ¿no? Acá en esta zona vienen algunas familias a hacer, ¿cómo se dice? Parrilladas, asados y eso, porque hay unas estructuras acá que es como si fuese un horno. Ya tú traes tu carne, obviamente no te va a tocar la carne por la libreta. Traes tu carbón y como que montas tu comida ahí, tu cena en familia. Miren, se los voy a enseñar. Todo esto forma parte del parque para que lo vean. Mira, vamos a acercarnos a uno aquí para que vean de lo que les estoy hablando. Aquí usted puede ir con su carro, parquear por una esquinita, pasar el día, la tarde con tu familia. Y si no tienes carro también, vienes a pie si vives en San Carlos. O sea, tampoco vas a caminar mucho. Miren, esto acá es para la basura. Vieron, aquí la gente tira la basura, está destinado para eso. Debería tener un nylon, pero si no hay nylon, la gente sabe que ahí lo puede botar y luego vienen a recogerlo, ¿ya? Y esto es, bueno, normal, una mesita
Esto es rústico aquí, gente, porque es un parque al natural, ¿vieron? Y nada, tú vienes acá y haces tus comidas aquí. Vieron que hay restos así de carbón, como que sí se usa, ¿vieron? Ahora, no sé si a lo mejor tú vengas un domingo y te vas a encontrar todo esto lleno de gente disfrutando de esa manera, pero de que se usa para eso, se usa. Así que es un espacio bastante agradable para eso. Dominando tu entorno. ¿Sí, eh? Hola chicos, ¿Qué tal, hermano? ¿Cómo estás? Hola, ¿es una cámara? ¿Sí? Opa. Dime, ¿qué vende ahí, hermano? ¿Eh? ¿Vende algo ahí? Sí, ¿Qué vende ahí? donas. Ah, dona. Si ellas hablaran, servilleta, todos los días me estoy como ingeniando cómo entregarles las donas. Las donas, ¿cómo es? A ver, dime. Sí, son 5, están muy prolijas, 150. Está bien, me voy a quedar con una, vaya. Qué gran. Qué bueno está esa cámara, vos. ¿Sí, eh? Qué bueno. Ay, increíble, hermano. Ahora probamos las donas. Bueno, nada. Cosas que suceden cuando uno está grabando acá, pero que bien chévere. Bien chévere, bien chévere. Señor, muy amable eres de las donas, ¿eh? Bueno, miren, te las venden en estos paquetitos. Ustedes vieron ahí, el señor las tenía... huelen estupendo. Las donas vienen siendo como rosquitas en Cuba, ¿eh? Voy a probarlas. Wow, esto tiene una pintaza enorme, familia, ¿eh? Del 1 al 5, no le voy a dar un 5 porque no están calientes. Bueno, se nota que fueron cocinadas hace rato, pero no están malas, tan ricas, miren, están esponjosas, huelen bien, saben bien. Y bueno, el único detalle es ese, pero bueno, hay que entender que el señor las cocina y sabe venderlas, ¿no? Tampoco es que sea algo grave. Pero le doy un 4, están buenas. Un 4 es una buena nota, ¿ok? Te dan hasta una servilleta, cosa que a mí me impresiona muchísimo, la verdad. Están buenas, la verdad, y el señor muy chévere era, así que valió la pena comprarlo. Bueno, ahora estamos acá en la plaza 19 de abril o Plaza de la Cuchilla, como también le conocen los habitantes acá de San Carlos. Se llama 19 de abril porque, bueno, el 19 de abril del año 1825 desembarcaron por la playa La Agraciada los 33 orientales. Esto tiene que ver, bueno, con las guerras que han sucedido acá en Uruguay, y bueno, o sea, es una fecha súper significativa para este país. Y bueno, hasta ahora mismo la fuente estaba funcionando. Vieron a máquina entrar y dijeron: apágamele la fuente ahí al hombre que no queremos que la grabes. Nada, mentira. La verdad, hasta ahora mismo esta sí está funcionando. Vean que tienen agua. Aquí los perros callejeros, o sea, no dejan de asombrarme. Miren qué pedazo de animal más bello. Y bueno, están así. Fíjense acá cómo están las personas en la plaza, pues tomando mate, conversando. Y nada, están ahí tranquilos. Fíjense ustedes, vean. Hay otro parquecito por allá para que jueguen los niños. Estos árboles que ya les digo que me gustó mucho. Y bueno, se parece mucho a la otra plaza. Lo que esta, la fuente, o sea, está creo que mejor, ¿no? También tiene por acá otro héroe de aquí de la historia de Uruguay. Y una capilla, que ahora no sé por dónde es que está la capilla. Bueno, en fin, no pillo la capilla. Y gente, ustedes saben que tiene que haber un chiste malo en el video y comida. Ya comida suficiente, el chiste malo como que todavía no lo había dicho. Un pequeño obelisco que hay acá. O sea, digo pequeño porque la verdad no es tan alto que digamos, pero sí mide unos cuantos metros, ¿ya? Que dice 18 de julio 1830-1930. Al parecer lo construyeron 100 años después, o en homenaje a los 100 años de la fecha 18 de julio, que es esta calle que transita así, es la avenida 18 de julio, ¿vale? Es otra fecha súper significativa para la historia de Uruguay, que en otro momento vamos a hablar del tema. No te puedo abarcar todo en un mismo video porque hay que, esto es poco a poco, tenemos tiempo de sobra
para poder descubrir este magnífico país. Me va a parecer a mí que de verdad están aquí cogiendo mami para bonche, señores. Iba a dejar de grabar al parque, me iba a ir para el otro lugar donde queremos ir y vienen y encienden la fuente, qué bola. Bueno, vean la fuente. La verdad eso le da un toque bien fresco a los parques. Bueno, se volvió a apagar la fuente. Se apaga y se enciende. Se apaga y se enciende. Bueno, al parecer el mecanismo de la fuente es así, por rato. Llegamos a una tienda por acá que estaba más barata, así las cosas. Y estaba bastante interesante. Mira cómo hay paquetones. Una tiendita bastante recomendada acá. Mira los sacos de arroz. Estos sacos de arroz pues nos los han recomendado mucho. Trae 5 kilos y cuesta 210 pesos. Te ahorras un bulto de pesos. Bueno, estaba relativamente bastante barata la tiendecita. Miren, compramos un atún adentro, un atún que es desmenuzado. La verdad que, o sea, el atún en lomo, cuando yo al final lo abro, lo desmenuzo. Y costaba 30 pesos menos cada lata. Así que la verdad, la rebaja de precio era bastante. Cada lata de atún desmenuzado me costaba 38 pesos. En cualquier supermercado me está costando 70 pesos, 78, incluso hasta en 80 pesos. Quiere decir que la rebaja es de 50 pesos. Estamos hablando que compré 5 latas y me ahorré 250 pesos uruguayos. Una lástima que esta tienda que en San Carlos y en Maldonado no haya una parecida, porque me iba a dar gusto comprando mi atún ahí. Nada, me despido acá de San Carlos, la verdad. Un pueblito bastante tranquilo, interesante. Por acá tenemos ya la parada del ómnibus. Y creo que viene un ómnibus por ahí. Yo no me puedo creer que este video también se vaya a acabar nosotros montándonos así rápido en un ómnibus, ¿eh? Pero bueno, por si acaso, espero que el video les haya gustado. Espero que lo que hayan visto haya sido de su agrado. Si fue así, por favor, regálame un like, eso me ayuda muchísimo. Suscríbete al canal si aún no lo has hecho. Y nos vemos en una siguiente aventura.